Hoy eh, vamos a ver un pantallazo general de sucesiones. Vamos a ver la primera mitad que tiene que ver con la sucesión intestada. ¿Sí? Eh, yo me siento que ya hablé de esto. Pasa que, bueno, yo con el curso que yo doy de manera particular lo vimos el viernes, entonces me siento que estoy dando de nuevo lo mismo. Eh, Vamos a hablar entonces de sucesión intestada, ¿sí? Dentro de lo que nos trae el tema, esperen que se me sigue conectando gente. Tenemos que la sucesión intestada es el llamamiento a esta sucesión sin intervención de la voluntad del causante. Ustedes saben que nosotros podemos, o opción A, hacer un testamento con nuestra opción B, si yo no digo nada, la ley viene de manera supletoria a decir cómo vamos a repartir los bienes entre los distintos herederos. Esta sucesión, que es la intestada, viene a tomar valor cuando justamente la voluntad del causante no ha sido expresada de ninguna manera. ¿Bien? Eh, Acá, en esta sucesión intestada, tenemos la ley quien va a deferir de manera forzosa a favor de estos herederos legitimarios. Bien, tiene que ver porque este deferimiento o defiere, ¿sí? No es difiere, es defiere, es decir, que designa, se hace por el Ministerio de la Ley, es supletoria a la testamentaria y va a ocurrir este tipo de sucesión cuando eh, el testamento no alcanzó a cubrir todos mis bienes, entonces de manera supletoria vengo sobre los bienes que me sobran, aplicar la sucesión intestada, o cuando ese testamento por algún motivo, alguna cláusula es nula, o todo el testamento o alguna cuestión o alguna una causal de revocación, entonces en ese caso, si ese testamento tiene alguna ineficacia, viene la sucesión intestada a ocupar ese lugar. ¿Bien? Entonces, tengo un causante que no ha testado o dentro de un testamento puede ser ineficaz por nulidad, caducidad o revocación. Una cláusula o todo el testamento. ¿Cuáles son los principios de esta sucesión? Tenemos la jerarquía o la prioridad en los órdenes hereditarios, proximidad en el grado, indistinción del origen de los bienes, título universal del llamado. Tenemos dentro de la jerarquía o la prioridad de los órdenes, básicamente lo que nos dice es que vamos a buscar una prelación, una sucesión de órdenes a ese llamamiento. Dentro de cada orden vamos a buscar siempre el grado más próximo dentro del parentesco de este causante. ¿Bien? Eh, Vamos a hacer este llamamiento de estos órdenes, lo hacemos de manera sucesiva, por lo cual, si existen miembros de un orden preferente, ya directamente ni voy a buscar un orden posterior. ¿Bien? Básicamente acá, lo que nosotros tenemos que tener presente es este cuadro. ¿Sí? Estas son las jerarquías de los órdenes, a quién van a excluir, con quién van a concurrir y a quién dejaron afuera. Bien. El primer orden que se busca siempre para un causante va a ser los descendientes. ¿Sí? Si yo tengo descendientes, por supuesto que yo ya no salgo a buscar ningún orden siguiente, o sea que ya no busco ni ascendientes ni colaterales. ¿Con quién va a concurrir siempre los descendientes? Con los cónyuges. Recuerden ustedes que el cónyuge tiene esta característica de tener este llamamiento anómalo que se le dice, o particular, ya que el cónyuge siempre concurre y nunca es excluido, por lo cual los descendientes van a concurrir siempre con el cónyuge. ¿Quién puede excluir a los descendientes? Ningún otro orden parental. ¿Sí? Supongamos que no tengo descendientes, entonces ahí sí salgo a buscar el segundo orden. ¿A quién voy a buscar? A los ascendientes. ¿A quién me van a excluir? A el último orden, que son los colaterales. ¿Con quién concurren los ascendientes? Por supuesto que con el cónyuge. ¿Quién excluye a los ascendientes? Ya dijimos, el primer orden, los descendientes. ¿Sí? El tercer orden,
por ponerlo en alguna jerarquía, están los cónyuges. Si tuviéramos si no tenemos descendientes, si no tenemos ascendientes, me queda solamente el cónyuge. En ese caso, el cónyuge excluye a los colaterales, va siempre a concurrir con los dos órdenes previos y nadie lo puede excluir. A falta de descendiente, ascendiente o cónyuge, aparecen recién allí los herederos colaterales. ¿Sí? ¿A quién me van a excluir? Al fisco, es decir, al Estado. ¿Sí? ¿Con quién concurren? Con nadie. ¿Y quién va a excluir? Por supuesto que lo excluyen los tres órdenes previos. ¿Se entendió? Ese cuadrito se lo tienen que saber como el nombre. Dentro de cada orden, dentro de esa preferencia, dentro de cada orden, siempre vamos a hablar en la prioridad en el grado. Entonces, imagínense ustedes que solamente tuviéramos descendientes, no vamos a salir a buscar a los nietos si tenemos los hijos, ¿sí? Porque siempre vamos a hacer la proximidad en el grado con el causante. Entonces yo voy a buscar hacia arriba o hacia abajo siempre en la proximidad, o sea, el grado más próximo al eh, causante. Saben ustedes que los descendientes no hay ningún tipo de distinción en si el vínculo ha sido creado por naturaleza, por técnica de reproducción humana asistida o por adopción, salvo en casos puntuales de adopción por adopción simple, ¿sí? Esto tiene que ver un poquito más o menos con la cuestión de la proximidad en el grado. Y después tendremos que analizar qué pasa cuando puede aparecer un heredero que no estaba llamado originalmente porque a lo mejor había un descendiente, pues tal vez había un cónyuge, pero que por el derecho de representación pudo entrar a esta sucesión. ¿Me vienen siguiendo hasta acá? Eh, ¿Saben si preguntan cómo se inicia la sucesión, las etapas del proceso? Inicio con acta de nacimiento, acta de función. Bueno, yo di una capacitación sobre declaratoria de herederos, pero supongamos que les preguntaran el acto inicial de una sucesión, procesalmente hablando, es la declaratoria de herederos primero y después el juicio sucesorio, si se abre o no, o se puede hacer un tracto abreviado, la adjudicación de los bienes, depende de cómo venga esa sucesión. Debo acreditar los vínculos, porque si yo digo que soy heredero de fulano, tengo que acreditar mi calidad de tal. ¿Cómo se hace eso? A través de las actas correspondientes, de nacimiento, de casamiento, por supuesto que el de defunción, porque tenemos que demostrar la muerte de ese causante, etcétera. ¿Sí? Em, no me voy a poner a darles una clase de derecho procesal, pero eso es más o menos lo básico en relación a la sucesión. ¿Sí? Em, entonces, derecho de representación. Tengo un derecho en el cual descendientes de un grado posterior son colocados en el lugar que ocupaba su ascendiente para suceder juntos en su lugar, en la misma parte de la herencia a la cual habría sucedido este ascendiente particular. Bien, esto se produce cuando el ascendiente no puede o no quiere acceder a la herencia. A través de esta representación es posible que un heredero de un grado más lejano concurra con herederos de grados más próximos, no siendo excluidos por este. Entonces, acá puede suceder que venga a lo mejor eh, algún nieto a ocupar el lugar de su padre, entonces va a concurrir con los hijos, que en principio no los hubiéramos llamado. Imagínense gente que no tiene ningún ascendiente, ningún descendiente, ninguna nada, y a lo mejor viene ese sobrino a querer cobrar la herencia de ese tío abuelo que tenía por ahí, ¿sí? Entonces, es en este derecho de representación en el que pueden aparecer estos herederos que en principio estaban excluidos, pero que van a venir a ocupar el lugar, ¿no es cierto?, de otro pariente, ¿bien?
Eh, entonces, la esencia es ese derecho de representación le da derechos sucesores de ciertos herederos en referencia al grado, la calidad parental y la cuantía que hubieran tenido los otros herederos, es decir, a quien yo vengo a representar. Ocupo exactamente el mismo lugar y tengo exactamente la misma calidad y el mismo derecho. ¿Bien? Eh, el 3459 nos dice que los sujetos que suceden por representación son los descendientes de hijos del causante sin límites, es decir, los nietos, los bisnietos, los tataranietos y así sucesivamente. Siempre va en línea recta a favor de los nietos y descendientes de grado inferior. ¿Sí? Entonces, concordante el 2427, la sucesión de los demás descendientes, acá te dice que los demás descendientes heredan por derecho de representación sin limitación de grado. ¿Sí? Por ejemplo, los descendientes de hermanos del causante hasta el cuarto grado. Acá sí yo tengo una limitación, ¿no es cierto?, en qué pariente voy a salir a buscar. ¿Se acuerdan ustedes que yo le dije en familia, ojo con el cómputo del parentesco porque le va a servir acá? Bueno, acá ustedes tienen que saber hasta qué grado, hasta dónde llega este cuarto grado. ¿Bien? 2439 te dice que los colaterales de grado más próximo excluyen a los de grado ulterior, salvo el derecho de representación. Entonces, si tengo descendiente de los hermanos hasta el cuarto grado en relación al causante. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, yo sé si puedo dar un derecho de representación o no en esta sucesión. Este derecho de representación necesita de dos tipos de presupuestos, objetivos y subjetivos. Objetivos, necesito que haya premuerte de este heredero a quien yo voy a representar en relación al causante, es decir, que haya muerto antes. Imagínense ustedes que yo quiero entrar a la sucesión de mi abuelo, mi papá falleció antes que mi abuelo, entonces yo en derecho de representación entraría, ¿sí? Tendría que darse un caso de conmoriencia, es decir, que causante y este heredero que yo vengo a representar hayan fallecido conjuntamente o muy cerca, casi de manera simultánea en el tiempo. Puede darse también ausencia con presunción de fallecimiento, renuncia. Imagínense usted que mi papá renuncia a la herencia de mi abuelo, entonces yo digo, un momento, renuncia vos, pero yo por derecho de representación vengo, o la indignidad, es decir, imagínense ustedes, siguiendo el ejemplo, en la sucesión de mi abuelo, si mi papá es declarado indigno, siempre y cuando yo no me alcance a mí esa causal de indignidad, podría por derecho de representación reclamar lo que le hubiera correspondido a mi papá en esa sucesión. ¿Está claro? Después, de manera subjetiva, este representante tiene que tener vocación hereditaria para ese causante, cumplir con los requisitos, estar dentro de los grados y demás cuestiones. Tener la delación hereditaria, es decir, que realmente vaya a ser llamado eh, a la sucesión de su papá, por ejemplo, para poder entrar a la del abuelo, ¿bien? Y no ser indigno del causante, ni vos ser indigno de tu ascendiente, ni a su vez vos tampoco ser indigno del causante que venía a representar. O sea, yo no soy indigno ni de mi papá ni de mi abuelo. ¿Bien? Eh, este representante tampoco tiene que haber sido declarado indigno de aquel. Es lo mismo que le acabo de mencionar, Rey. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, entonces, em, ¿qué requisitos tiene que tener el representado? Bueno, tiene que tener el grado necesario para ser considerado un heredero intestato dentro de su heredero legítimo, su ascendiente, por ejemplo. Solo funciona en línea recta descendiente respecto de descendencia de los hijos o en línea colateral la representación solo va a tener lugar a favor de los hijos y descendientes de los hermanos. De que si viniera el hijo de un primo, a ver, va a decir, no, no, bueno, pará, vos no, ¿sí? Entonces son descendientes de los hermanos, es decir, que hasta los sobrinos llegamos. Caso de lo que procedería, como un ejemplo, el derecho de representación. Por ejemplo, a la muerte de C le sobreviven estos tres hijos, ¿sí? Entonces, a cada uno de su herencia, acá la reparto en tres, ¿sí? La estirpe
y en cabeza, ¿sí? Esta sería la estirpe y la cabeza es cada uno de los que participa. Entonces, la herencia de C, perdón, se reparte en tres partes iguales, ¿sí? Imagínense ustedes que D hubiera tenido una situación de premorencia con C, entonces a la sucesión de C van a venir A y B y N, M y N en derecho de representación de D. ¿Cuánto le va a corresponder entonces a este caso a N, M y N? ¿Cuánto dicen ustedes que le va a corresponder? Bien, exactamente. Le corresponde un tercio, ¿sí? Acá la herencia de C se sigue repartiendo en tres y acá esta gente se va a repartir el tercio a su vez en tres. Bien, o sea, lo que le correspondía de en un tercio, otra vez se va a dividir en tres y estos van a dividirse también por cabeza, ¿sí? Pero este tercio, no es que lo vamos a dividir en seis. ¿Mm? Muy bien. Eh, el cónyuge sin hijos no puede ir en derecho de representación si murió el marido. Si murió el marido, ¿por qué iría en derecho de representación? ¿En representación de quién? Bueno, después cuando Juan Francisco, después aclarame la consulta, o sea, en derecho de representación de quién vendría el cónyuge supérstite. El derecho de representación es para ese pariente que viene a ocupar el lugar de otro. El cónyuge tiene ese orden anómalo que no, nadie me lo excluye, entonces, ¿cuál sería, a quién vendría a representar? Eso es lo que necesito que me aclares. Em, hablando de la sucesión del cónyuge, recordamos entonces que el cónyuge siempre concurre con descendientes ascendientes y excluye los colaterales por este orden anómalo que tiene. Concurrencia con los descendientes, si heredan los descendientes, el cónyuge tiene el acervo hereditario la misma parte que un hijo, ¿sí? Entonces, en todos los casos que este cónyuge supérstite va a ser llamado a la sucesión, va a concurrir con sus descendientes y no va a tener parte alguna de la división de los bienes gananciales que le correspondían al cónyuge prefallecido, ¿sí? Pero sí va a heredar como un hijo más cuando concurren con la sucesión de su cónyuge, ¿sí? Y acá se los explico esto de manera un poco más clara. Cuando ustedes tienen un matrimonio con un régimen de comunidad, ¿sí? Ustedes tienen una comunidad de ganancia. Entonces, el cónyuge supérstite se lleva la mitad de sus bienes gananciales, pero en definitiva, y a los fines técnicos, el cónyuge no hereda sobre sus bienes gananciales, retira su mitad, ¿sí? Porque es socio de esta comunidad. Entonces, como socio accionista de esta comunidad de ganancias, yo retiro mi mitad y la otra mitad de los bienes gananciales se la repartirán entre los descendientes en partes iguales, ¿sí? Por eso, mitad para el cónyuge, la mitad para los descendientes y esa mitad se repartirá en tantas cabezas como sean necesarias. En cambio, cuando el bien es catalogado como bien propio, allí sí el cónyuge hereda como un hijo más. Entonces, si yo tengo tres hijos y me queda sobre un bien propio, ese bien propio al cónyuge yo lo cómputo, entonces lo voy a dividir en cuatro. ¿Está? Cuando tengo un cónyuge supérstite que concurre con ascendientes, eh, al cónyuge supérstite sobre los bienes gananciales, ya dije, retira su mitad como socio de esta sociedad. Pero a su vez,
se va a llevar la mitad que resta y va a compartir con los ascendientes. Es decir, que este cónyuge se lleva el 75% de los bienes gananciales y los ascendientes el 25% que me sobra y lo repartirán en tantas cabezas como haya. Si hay un solo padre, se lo llevará todo uno o lo repartirán mitad y mitad. ¿Sí? En los bienes propios van 50 y 50 ascendientes con cónyuge. ¿Se entendió? Capaz que ahí ya contesté la pregunta que... Por supuesto que este cónyuge, supérstite, no va a heredar si hubo una sentencia de divorcio, una separación de hecho sin voluntad de volver a unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implique un cese de convivencia que va a dar por resultado la exclusión de este derecho hereditario entre cónyuges. ¿Bien? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se entendió? Ah, ahí está. Bueno, nada que ver la pregunta. Eh, no, no tiene, porque no está dentro de uno de los grados necesarios para ser considerado heredero ni legítimo ni legitimario. ¿Sí? Así que no. En ese caso, nada. Bien. Sucesión de los colaterales. Los herederos colaterales hasta el cuarto grado inclusive heredan a falta de descendientes, ascendientes y cónyuge. Perdón, agrego a la respuesta. Además, considera que ahí hay un vínculo en relación a la afinidad, ¿sí? Entonces, la ley a vos sí te dice que son ascendientes, descendientes, cónyuges o colaterales, y acá estamos hablando siempre de un lazo, bueno, salvo el cónyuge, porque es por el matrimonio, el resto son todos lazos sanguíneos. Acá la afinidad no tiene vocación hereditaria en ningún caso. ¿Sí? Eh, entonces, si no tuvieron hijos, se reparte, como venimos hablando, entre los ascendientes y, y en ese caso, nada más, porque el cónyuge ahí no tiene nada que ver. ¿Sí? Agregando información. En el caso de los colaterales, acá tenemos hasta el cuarto grado, heredan a falta de los grados previos, descendientes, ascendientes y cónyuges. ¿Bien? Por supuesto que lo mismo, dentro de la regla, vamos a llamar dentro de los colaterales al grado más próximo y que van a excluir a los de grado más remoto, salvo un derecho de representación que allí sí podríamos traer uno en grado más lejano. ¿Bien? Los hermanos y descendientes de hermanos desplazan a los demás colaterales. Si yo ya sé que tengo hermanos, yo ya no voy a buscar, o tengo sobrinos, no voy a salir a buscar más gente dando vuelta por ahí, ¿sí? Los hermanos y sus descendientes, que pueden heredar por derecho de representación, son colaterales preferentes, ¿bien? Por lo cual, el más próximo desplaza al más remoto. Los demás colaterales, como por ejemplo tíos, abuelos, tíos y primos hermanos del causante, van a heredar el derecho de representación, son colaterales ordinarios y van a heredar a falta de este grupo de aquí arriba. ¿Bien? Eh, Eso siempre es, vean ustedes que el orden sucesorio siempre se repite y siempre buscamos a los familiares más preferentes. ¿Bien? En el caso de que hubiera una sucesión entre hermanos, ¿sí? Solamente entre hermanos, acá sí tengo que tener en cuenta que entre hermanos bilaterales y hermanos unilaterales, cada uno de estos, o sea, los unilaterales,
hereda la mitad de lo que heredaría un hermano bilateral. ¿Bien? En los demás casos, los colaterales que concurren heredan por partes iguales. Entonces, si yo soy llamado a la herencia de mi hermano, si somos hermanos bilaterales, no hay problema. Pero si somos hermanos unilaterales, allí sí se disminuye a la mitad por este solo vínculo que mantenemos nosotros como hermanos. ¿Está? Bueno, ¿venimos bien hasta acá? Bien. Bueno, eh, otro tema que es muy preguntado en cuestiones de sucesión y que tiene que tener claro es la cuestión de la legítima. ¿Sí? Eh, Cuando, cuando uno es llamado a la herencia del hermano, ¿sí? Porque no hay ascendiente, porque no hay descendiente, porque no hay cónyuge, porque no hay nadie de todo eso, eh, no tengo ningún otro pariente. Entonces, yo me muero, no tengo, ya mis padres no están vivos, no tengo hijos, no tengo esposo, no tengo nada, podemos llamar a mi hermano, ¿sí? Imagínense que con mi hermano, si somos unilaterales, es decir, compartimos la misma madre, pero no el mismo padre, en esa herencia, por ser mi hermano unilateral conmigo, va a recibir la mitad de mi herencia, ¿sí? Si mi hermano fuéramos bilaterales, es decir, hubiéramos tenido doble vínculo los dos exactamente igual, se hubiera llevado la totalidad. Eso se da cuando, les repito, no hay más nadie que pueda heredarme. ¿Sí? En la sucesión, cuando este hermano no tiene a nadie a quien buscar, ¿sí? O sea que viene a ser el colateral este que vengo a buscar. Bueno, dentro de los colaterales preferentes está mi hermano, y dentro de los hermanos tengo que tener en cuenta sí, unilateral o bilateral. ¿Está? Sí, si no hay nadie más, no hay nadie con derecho a representación y lo que sea, sí, va, va a ir a parar al fisco, al Estado, el socio bobo que tenemos todos. ¿Quedó claro? Bien. Bueno, entonces, como les decía, la legítima. Eh, la legítima es un tema que se suele tomar en el examen, así que ojalá con esto. Acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, primero, eh, el sistema de legítima que tenemos regulado nosotros nos limita la libertad de testar, porque nosotros tenemos una determinada porción de nuestra herencia que sí o sí se la tenemos que dejar a determinados parientes que vamos a decir que se llaman legitimarios. Y el causante solo puede disponer de una porción que resta, ¿sí? Eh, esta porción a ver, antes de seguir avanzando, si mi papá muere y hoy, bueno, vamos partiendo de la base de que acá si vos tenés tus papás y vas a la herencia de tus papás, vos no sos hermano, ¿sí? Vos sos descendiente, vamos a la categoría de descendiente. La explicación que yo di recién es cuando a la herencia del causante
solamente se presentan su hermano, que es un colateral, ¿se entiende? El parentesco yo siempre lo tengo que pensar y quien concurre a la herencia lo tengo que considerar en relación al causante, ¿sí? Entonces, si es mi papá el que se muere, y lo primero que dije en un comienzo es, no hay distinción entre los hijos son todos iguales, somos hijos, ¿sí? No importa si somos unilaterales o bilaterales, eso no interesa porque somos todos hijos respecto a mis padres, ¿tá? La distinción se da respecto de mi hermano, si es mi hermano el muerto y soy yo el que vengo a la herencia, ahí cambia la cosa, ¿está? Bueno. Que quede claro eso, porque si no, bochado con todas las de la ley. Y en ese caso, la ley entiendo yo que la distinción entre hermano unilateral y bilateral, no sé, tendrá que ver por una cuestión de vínculo. No, no hay mucha explicación de por qué el heredero al hermano unilateral le baja la herencia. La verdad que no sé por qué, pero lo hace. La verdad que no me tomó el tiempo de buscar doctrina del porqué de esa distinción, te soy sincera. Sí, pero bueno, eh, en esos casos, como esta persona no tiene más herederos y la norma dice, bueno, si te faltan toda esta gente, seguramente alguien en derecho de representación entraría ahí, entonces hay que ver también si tiene que ver con eso. A lo mejor en derecho de representación viene alguien más preferente y ocupa ese espacio, ¿no? De ese hermano unilateral. Pero bueno, eso es una especulación mía particularmente. Bueno. Volviendo al tema de la legítima, eh, el nuevo código amplió la porción disponible. ¿Cuánto es la porción disponible que tenemos nosotros actualmente? La porción disponible, dije yo. Bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, eh, en nuestro derecho, si yo tengo un causante que no tiene legitimarios, podrá disponer libremente todos sus bienes. Pero si los tiene, solo podrá disponer de una porción determinada que variará según el grupo legitimario que sea llamado a la sucesión. Por lo tanto, recetamos un sistema imperativo protectivo, ¿sí? O sea que la norma te dice a vos a quién le va a dejar herencia sí o sí, ¿bien? Esta legítima es una limitación legal relativa a justamente esta libertad de disponer por testamento o por donación y como consecuencia es una reserva de esta porción de la herencia o bienes líquidos a favor de los denominados legitimarios. ¿Sí? Los legitimarios, ¿quiénes son? 2444 del Código. Ascendientes, descendientes, cónyuges. ¿Sí? Tengan cuidado con esto, porque no todos los herederos legítimos son legitimarios. Son legitimarios solamente estos tres. Entonces, el heredero legítimo es todo aquello que puede ser sucesible, o sea que la norma le da la posibilidad o la alternativa de que pueda ser llamado a una sucesión. En una sucesión a intestato incluye, por ejemplo, los colaterales, ¿sí? Y son herederos legítimos, pero un colateral no es un heredero legitimario. Los legitimarios que tienen esta asegurada esta porción de la herencia, ¿sí? Son,
perdón, ascendientes, descendientes y cónyuges. Exactamente es lo que también le decimos heredero forzoso, ¿sí? Y y por qué estos y no otros, bueno, siempre y por qué se lo determina de esta forma, se entiende, eh, sí, son los únicos que colacionan. Em, Se entiende que el afecto, o esto es lo que entiende la norma, doctrinariamente hablando, se entiende siempre que el afecto de una persona desciende hacia sus hijos, se comparte con el cónyuge y luego asciende hacia sus padres. Entonces, en ese orden de cosas, la norma dice, bueno, entendiendo esta regla afectiva de una persona, es que nosotros vamos a proteger y le vamos a garantizar, si esta persona no ha hecho un testamento y no ha manifestado su voluntad, le vamos a garantizar una parte de la herencia. Y vean ustedes que tan fuerte es la protección que aún eh, haciendo testamento o no, yo tengo que respetar esta ley legítima, ¿sí? ¿Cuánto tengo de porción disponible? Yo quería ver quería ver quién contestaba y cómo iban contestando. Actualmente la porción disponible es un tercio, ¿sí? Eh, en general es un tercio. ¿Cómo lo vamos a calcular nosotros? Depende de quién tenga yo que proteger la legítima. Si antes era un quinto, ahora es un tercio, un poquito más. ¿Sí? Entonces a mí me sobra un tercio, ese tercio yo puedo disponer como se me dé la gana. ¿Sí? Antes era un quinto, era mucho menos. Ahora, cuando yo tengo que en mi herencia descendientes y cónyuge, por ejemplo, siempre tengo que proteger la legítima más alta, que en este caso los descendientes tienen una porción legítima de dos tercios, porque si yo puedo disponer de un tercio, los dos tercios restantes deberían ser para mis hijos, ¿sí? Entonces, yo tengo que proteger siempre la legítima más alta. Entonces, entre cónyuge y descendiente, siempre vamos a proteger dos tercios de ese patrimonio. El tercio restante es disponible. Imagínense ustedes que yo no tengo hijos y solamente tengo ascendiente o solamente tengo cónyuge, yo ahí sí mi porción disponible se amplía un poco más porque mi legítima es de la mitad. ¿Sí? Entonces la otra mitad de mis bienes, bueno, ahí puedo hacer lo que se me dé la gana. ¿Sí? Eh, Recuerden entonces que cuando concurren los descendientes con alguno de los otros dos, se protege siempre la legítima más alta. El cálculo de la legítima global, es decir, cómo sabemos nosotros cuánto es en definitiva el patrimonio que nos vamos a dividir para saber si estamos dentro de los dos tercios y está dentro de todo lo que me corresponde, eso es eh, los activos del causante menos su pasivo más las donaciones que se hubieran hecho y esas donaciones son computables sobre los bienes que han sido al valor del momento de hecha la donación. ¿Está? Sobre eso, hecho esta operación, me determina la legítima global, es decir, toda esa cantidad de bienes que yo tendría que haber protegido para saber si está bien o no calculada esa legítima. ¿Bien? Eh, Ustedes tienen en el programa las acciones de protección de la herencia y después tenemos la protección a la igualdad de los legitimarios. Nosotros vamos a hablar de esta que es como la más compleja, si se quiere, o la que más preguntan. Las otras se las dejo para que lo vean ustedes. Pero las primeras tres acciones, que es la de reducción, la de complemento, por ejemplo, eh, o de entrega de la legítima, son acciones que se pueden ejercer entre herederos, o sea, nosotros nos podemos ejercer esas acciones entre nosotros, o se la podemos ejercer también a un tercero, ¿sí? Para que me traiga el bien, la donación o lo que sea, ¿sí? Distinto va a ser la acción de colación, que es para mantener la igualdad de los legitimarios, es decir, que nos las vamos a hacer entre descendientes y cónyuges, entre nosotros, y solamente estos, entre descendientes y cónyuges, entre estos legitimarios, nos podemos presentar acciones de colación para que mantengamos la igualdad que nos hubiera correspondido. ¿Está? Esa es la distinción entre la acción de colación con las otras tres que están reguladas
en el código. Eh, Después, al final de la clase, más o menos lo menciono. Entonces, la acción de colación es la imputación de las donaciones realizadas en vida por este causante al cónyuge o a los descendientes llamados a la sucesión. Bien. Sobre una parte que al beneficiario de la donación, este donatario le corresponde en la herencia. ¿Sí? Es una acción procesal que termina en una resolución que fija una suma colacionable que yo le voy a presentar después en el juicio sucesorio al momento de la partición. Entonces, una acción divisible, cada heredero la puede presentar de manera personal, no alcanza los beneficios a los demás y es renunciable, por lo cual cada heredero decide si la plantea o no, y el beneficio de esa acción tampoco ni beneficia ni perjudica a los demás. ¿Bien? ¿Qué presupuestos necesito? De manera subjetiva, necesito que quien colaciona debe ser descendiente o cónyuge, de los legitimarios solamente estos dos, que el descendiente o cónyuge que recibió la donación debe concurrir con otros a la herencia, si no, no tendría ningún sentido. Objetivamente necesito una donación efectuada en vida por este causante a un descendiente o un cónyuge y la ausencia de dispensa. Si yo, al momento de hacer la donación, establecí que esa donación estaba sujeta a dispensa de colación, chau, no voy a poder presentar la acción por más que la donación lo hubieran hecho ayer. ¿Sí? Esta acción de colación va a tener lugar siempre que se encuentre afectada alguna legítima y no opera de oficio, es decir, que tiene que venir el heredero y pedirla. Bien. Va a ser ejercida esta acción, por supuesto, una vez acaecida la muerte del causante, como todo derecho sucesorio, puede ser renunciada de manera expresa o tácita y prescribe la acción, el ejercicio de la acción, a partir de los 5 años desde la muerte del autor de la sucesión, es decir, a partir de la muerte del causante. ¿Sí? El otro día en uno de los grupos consultaron con la IA y mandaron así la respuesta y la IA le mandó fruta. Entonces, cuidado con estas cosas porque los plazos son distintos. La acción, la prescripción de la acción es a los 5 años, la prescripción adquisitiva de los bienes es a los 10 años. ¿Sí? La prescripción adquisitiva es una donación que se hizo pasado los 10 años, yo ya no la puedo colacionar, ¿sí? Porque ya ese bien, por seguridad jurídica, ha entrado de manera directa al patrimonio del donatario. Yo ya no puedo, después de 10 años, seguir con esta inseguridad jurídica y no estar seguro si ese bien va a ser mío o no. ¿Sí? ¿Quiénes van a colacionar? Descendientes y cónyuges y los herederos que concurran a la sucesión del causante en representación de algún ascendiente que ha recibido la donación, también puede colacionar, siempre que haya sido, por ejemplo, de un descendiente, ¿sí? Que venga en derecho de representación de un descendiente en el alcance que le corresponda. Quedó claro la acción de colación. Tengan en cuenta entonces, como les dije recién, que el otro plazo que tienen que tener en cuenta es el de los 10 años, que yo ya después no voy a poder colacionar un bien, que ya han pasado más de 10 años de hecha la donación. ¿Sí? Entonces, las dos formas de excluirte de una acción de colación es o la dispensa judicial o que hayan transcurrido más de 10 años de esa donación, contada desde el momento de la muerte del causante hacia atrás. ¿Sí? Em, que nada tiene que ver con el plazo de prescripción de la acción, que son los 5 años desde la muerte del causante. ¿Estamos? ¿Se entendió? Em, si uno entra tarde a una sucesión, los derechos hereditarios nunca, no prescriben nunca, ¿sí?
El tema va a ser que queden bienes para repartir. Vos de todas maneras vas a poder hacer una acción de entrega de entrega de tu porción y a lo mejor alguna acción de reducción y alguna acción en particular. El tema es que todavía haya algo de esos bienes para repartir. No es lo mismo llegar tarde a una herencia, a una sucesión en 3 5 7 años que en 30, ¿sí? Entonces probablemente ya por más que te den el derecho, probablemente esos bienes ya no hay nada, te entregarán o el resto de los herederos tendrá que entregar lo que quede dentro de la porción que hubiera correspondido, pero los derechos hereditarios no prescriben nunca, ¿sí? El plazo de prescripción de la acción de los 5 años es desde la muerte causante, porque es desde el momento en el que a mí me nace el derecho, ¿sí? Y la prescripción adquisitiva del bien es a partir de la donación. ¿Sí? Desde que yo hice la donación son 10 años. ¿Está claro? Eh, si se mezcló con el patrimonio del heredero, ¿cómo hacen? Si se mezcló, qué término poco técnico, por el amor de Dios. Si se mezcló con el... Bueno, a ver, si yo hice disposición de esos bienes, uno va a tener que rastrear el bien y va a tener que calcular el producido y sobre el producido que hubiera tenido ese bien se hacen las cuentas. O sea, siempre hay manera de demostrar más o menos cuánto te benefició ese bien, ¿no? Eh, Así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, el heredero universal instituido es cuando yo en mi testamento, ¿sí? Dejo todos mis bienes. O sea, no tengo una forma más sencilla de explicar lo que es eso. Vos cuando por testamento podés disponer de tus bienes, un heredero universal instituido es a una universalidad, ¿no es cierto?, del derecho. Entonces yo le dejo la mitad de mis bienes y yo no hago la lista, ¿sí? Entonces le doy una universalidad de derechos sobre mis bienes. Distinto es a un heredero de cuota instituido en donde yo le digo, bueno, ahí sí, yo a vos te dejo X cantidad de cosas, ¿sí? O el legatario que le dejo, no sé, el tele, la biblioteca, el auto, ¿sí? Entonces el heredero universal instituido es el que va a tener derecho por sobre todo, ¿sí? Sobre todas las cosas sin yo dar más detalles que eso. ¿Está? Bien, claro, exactamente. Siempre y cuando no haya violaciones de legítimas, imagínense usted que no tienen nadie, a nada, o tienen un solo heredero y le quieren dejar todo ordenadito y decirte, che, mi esposa ya murió, nosotros no tenemos nada, tengo un solo hijo, por testamento le dejo todo ordenado y lo podríamos hacer de esa forma, es una manera de hacerlo, o no tengo a quién dejarlo, es decir, bueno, se lo dejo todo a mi hermano, a mi tío, al perro, al gato, quien se le dé la gana. Bien. Bueno, una vez dictada la sentencia declarativa de heredero, es un auto de declaratoria, se puede declarar indignidad, eh, salvo que ustedes conozcan la causal de indignidad después de haber planteado la declaratoria, podría ser posible, si no, debería haber sido previa, salvo que sea otro heredero distinto o que la causal, como les digo, se haya conocido después. Sería medio raro que en general las causales de indignidad te las plantean apenas vos tratás de iniciar la declaratoria, pero podría darse. En ese caso voy a tener que demostrar además que la causal se conoció después de la declaración, porque si ya hubo disposición de bienes va a ser un problema. ¿Sí? Bien. Si yo no tengo a quién, o sea, si yo no tengo herederos legitimarios, ¿sí?
no tengo ascendiente, descendiente y cónyuge, yo puedo hacer con mis bienes lo que se me dé la gana, ¿no? Se lo puedo dejar a quien yo quiera. Yo ahí puedo testar todo, ¿sí? Porque ahí yo ya no tengo legítima para proteger, ¿sí? La idea de legítima es la protección del afecto, como les expliqué al principio. Eh, pero si yo no tengo esa protección efectiva que me dice la ley, hago lo que quiero. Inclusive aún así, como siempre les digo, estoy obligado a dejar herencia, ni siquiera tampoco estoy obligada, aún teniendo herederos legítimos, tampoco sería que yo estoy obligado a dejar una herencia. Si sucede, bueno, ahí sí nos metemos en esta cuestión. ¿Sí? Bueno, cuando les lleguen los casos al estudio, me llaman y me comparten los honorarios, ¿bien? Porque sí, es así. Como siempre acá dejo la recomendación para aquellos que están empezando a estudiar o ya están más cerca del examen, el curso, el intensivo de estudiantes digitales, tienen un cupón de un 10% de descuento, ahí les dejo, profe Cele. Y también yo doy un curso acelerado, que yo tengo acá unos alumnos que están ahora en clases, doy un acelerado, una clase por semana, para el que quiera, capaz que está como más urgido para rendir. Yo ya la primera tanda del curso ya lo comencé, el 15, no me acuerdo si el 12 o el 15 de mayo, empiezo la que sigue, ¿sí? Así que, para el que esté interesado, cualquier cosa, eso es de manera particular, me escribe directamente a mí. Bien, bueno, entonces ya después les paso mi CBU y me reparten los honorarios, porque yo puedo cobrar consulta, ustedes todavía no, pero yo sí, así que vamos. Eh, ¿Qué más? ¿Quedó algo más? Sí, si hay una donación en el año 2001, bueno, si se ha muerto después de los 10 años, chao. Eh, no es colacionable y si era lo único que había, nos quedamos sin nada. Pero imagínate que hubiera otros bienes y vos sos un hijo reconocido después, una vez probado el vínculo, podés traer los bienes a la sucesión. Sí. Eh, Gracias, Marcelo. Marcelo es uno de mis alumnos. No, no les cobro honorarios a ellos, por ahí me hacen más. ¿Cómo les gusta garronear consultas gratis? Qué va. Me escriben por privado, ¿sí? Y con el curso este de estudiantes digitales, que altamente recomendable también, para aquellos que tienen más tiempo y quieren complementar con todo, si me preguntan a mí, yo haría todo, pero si no, y por ahí tienen tiempo más acotado, estudian en algunos horarios distintos, lo que sea, este curso también es excelente. Bueno, gente, me alegro que les sirva la clase. Nos veremos para la próxima. Bueno, vamos a seguir con sus sesiones. Nos vamos a meter directamente en testamentaria. Éxitos. Luciana creo que era que rendía mañana y Nahuel que rinde la próxima semana. En una de esas ya no los veo y me cuentan después cómo les fue. ¿Sí? Nos cuentan por los grupos. Muchos éxitos. Y el resto, para los dos que rinden ya, a estudiar. Y el resto, bueno, que descanse. Hasta luego. Adiós. Chau, chau. Nos vemos martes el viernes. Chau, chau.